De las entidades, vamos a señalar una diferencia que hay entre polilínea y línea. Vamos a cambiar el layer para que se vea mejor. Vamos a capa 1. Una línea es esto. Esto es una entidad única. ¿Se ve? Es una línea. La selecciono, se selecciona toda entera. Una polilínea es esto. La selecciona y se selecciona toda entera. Son muchas líneas unidas. Puede suceder que yo perciba a las líneas como si fueran una polilínea. Yo selecciono esto y veo que está todo unido, es una polilínea. Selecciono esto y tengo que seleccionarlas una por una, o tengo que hacer una ventana para poder seleccionarlas a todas. ¿Por qué? Pues están todas separadas, son entidades individuales. Eso es importante al momento de trabajar, por ejemplo, con los modos de edición. Al principio dijimos, cuando empezamos con el curso, que si uno seleccionaba una entidad con la línea de comando en blanco, por ejemplo, esta entidad, ¿se ve? Podemos ver algo que se llaman grips. Si yo acerco el cursor, es como que queda atrapado, ¿no? Es como si cayera en un pozo. No estoy haciendo presión con el mouse, simplemente paso por arriba y queda ahí. Queda como si tuviese un imán, ¿se ve? O ahí. Los grips tienen distintas funciones según la entidad de la cual se trate. Acá selecciono y aparecen todos estos grips. Me posiciono sobre ese, hice un clic nada más y solté. No presiono más los botones del mouse. Hice un clic, vuelvo a hacer clic y desplacé el punto de origen de esas dos líneas, o el punto extremo que tienen en común esas dos líneas, porque esto es una polilínea. Si yo selecciono por acá, por ejemplo, esa línea, selecciono ese grip haciendo un clic con el mouse y vuelvo a hacer un clic más lejos y lo que hice fue desplazarla. Esto es útil para cuando más adelante estemos editando geometrías complejas, es decir, fíjense lo siguiente, esta línea es una sola entidad, esto es una polilínea, eso es una suerte de polilínea cerrada, es un rectángulo, lo construí recién. Dibujo un rectángulo y no son cuatro entidades separadas. Es una sola entidad conformada por cuatro líneas. De hecho, yo toco en una parte de ella, en un punto de ella, y se selecciona absolutamente toda. Y fíjense que aparecen unos grips muy particulares. En una línea son siempre cuadrados, un cuadrado extremo, el centro y el final. Acá tenemos los vértices, que son los extremos de las líneas, que los podemos seleccionar con un clic. Levantamos los dedos del mouse, volvemos a hacer clic. Y aparecen los puntos medios, ¿se ve? Que también hago un clic, entonces lo muevo y arrastro, como si fuese un chicle, ¿no? La parte no seleccionada queda anclada al área gráfica, mientras que la parte seleccionada se mueve con el mouse. Vuelvo a hacer clic por acá. Hay que tener siempre presente si estamos trabajando con entidades compuestas o simples. Y la idea es bastante simple. O sea, lo que tenemos que hacer cuando la línea de comando está en blanco, empezar a tocarlas, seleccionarlas. Esto es una sola entidad. Eso es una entidad compuesta por cuatro líneas, pero es una sola entidad. Eso también una sola entidad y eso también una sola entidad. Se nota, por ejemplo, cuando usamos comandos de edición como el que vamos a ver ahora, que se llama offset o desfase, es en castellano. Este comando que hace, copia de manera paralela a sí misma una entidad. Lo voy a seleccionar. Comando offset. Entonces me dice, bueno, ¿a qué distancia? Lo primero que tengo que hacer es escribir la distancia a la cual quiero copiar una entidad. Vamos a ponerla a 5 metros. Confirmo con Enter. Fíjense lo que pasa. Cuando selecciono esta entidad y pico de aquel lado, la copia paralela a sí misma a 5 metros. Selecciono esta última, pico por allá. Aunque pique a 35 metros, la va a copiar paralela a sí misma a 5 metros. Porque así lo predefinimos nosotros con el comando. Vuelvo a picar por ahí. Selecciono esta, pico allá. Selecciono esta, pico allá. Podría haber seleccionado esta y haber picado por acá, de este lado. Entonces, depende del lado en el cual yo pique de la pantalla, me va a copiar la entidad. Si pico para aquel lado, me la copia para ir a sí misma 5 metros. Pero no lo anoto porque me la superpuso con la línea que ya estaba. Acá tengo dos líneas, no tengo una sola. En cuanto presiono la tecla Enter, salgo del comando. Vamos de vuelta, comando Offset. Vamos a cambiar la distancia, vamos a ver que la distancia sea 1 metro. Fíjense que acá abajo aparecen los 5 metros, que eran los que estaban desde antes, desde la última vez que lo usamos. Una vez más se ve que AutoCAD tiene memoria y guarda los valores que nosotros ingresamos. En lugar de 5 vamos a escribir 1. Confirmo con Enter. Fíjense lo que pasa ahora, selecciono esta entidad y la copia toda entera paralela a sí misma de aquel lado o de este. Yo elijo.
pico por allá arriba, la copio paralela a sí misma hacia arriba. ¿Por qué copió todas las líneas? Porque era una polilínea. Lo mismo por acá. Selecciono ese rectángulo, pico hacia adentro y lo copio paralelo a sí mismo. O selecciono ese rectángulo y lo copio paralelo a sí mismo. ¿Se ve? Acá se complica porque tengo una, dos, tres líneas que son totalmente independientes. Fíjense lo que pasa si las copio. Selecciono esa línea, la copio hacia adentro. Selecciono esa línea, copio hacia adentro. Selecciono esa línea, copio hacia adentro. Es decir, son líneas independientes y obviamente al ser independientes AutoCAD no me resuelve las uniones. Quedan todas cruzadas. Yo tendría que hacer un trim y empezar a recortar para limpiar todo eso. Vamos a hacerlo. Comando Enter y confirmo todos los offset o los desfases que acabo de hacer paralelos a sí mismos. Vamos al comando Trim. Vamos a empezar a recortar acá para limpiar. Voy a limpiar eso, esto y esto. Confirmo con Enter. Y quedaron esas dos líneas ahí. Selecciono una, aprieto la tecla suprimir, selecciono la otra y presiono la tecla suprimir. Y ordené un poco ese ángulo. Bien, si yo quisiera hacer ese desfase de 1 metro, paralelo a sí mismo de esta figura, voy al comando desfase. Quedó en la memoria la distancia de 1 metro, entonces confirmo con Enter. El valor de 1 metro confirmé con Enter. Y ahora sí puedo empezar a seleccionar y copiar hacia afuera. Seleccionar, copiar hacia afuera, seleccionar y copiar hacia afuera. Y así con todas las líneas, hasta que ahí termino. Selecciono esa y copio hacia afuera. Confirmo con Enter. Y ahora tendría que hacer la unión de los ángulos. Entonces puedo venir a Chamfer. Veo que está a distancia 0. Es perfecto. Selecciono eso. Luego Chamfer y así con todos. Pero me cansa. O sea, quiero hacerlo de una sola vez esto. No quiero hacer una por una las líneas y después unir los ángulos. Entonces voy a hacer Control Z. Voy a hacer el Chamfer, Control Z. Voy a volver atrás con el desfase. Offset. Yo lo llamo Offset porque está en inglés. Vamos a hacer lo siguiente. Hay un comando muy interesante que me permite unir entidades. Por ejemplo, estas están todas separadas. Esa es una entidad, 2, 3, 4 y 5. Son 5 entidades distintas. ¿Se ve? Acá, en la palabra Modify hay una flechita. Quiere decir que hay ocultos todavía más iconos. ¿Se ve? Hay muchos más comandos que están ocultos y que no se ven por un tema de espacio. Si yo pico por acá, veo más comandos. Lo mismo en dibujar, lo mismo en anotación, en layers, en todas las etiquetas. Pico por acá, hay un comando que se llama unión. Join, que está por ahí. Lo selecciono. Y AutoCAD me dice, bueno, ¿qué es lo que quiero unir? Quiero unir esa línea. Y hago una ventana ahora, fíjense. Pico por acá, levanto los dedos del mouse y vuelvo a picar por ahí. Entonces se seleccionó todo, ¿se ve? Quedó todo seleccionado. Confirmo con Enter. Aparentemente no cambió nada, sin embargo, cuando selecciono la entidad, es una sola. ¿Se ve? Se unieron todas las líneas por sus extremos. Voy a apretar la tecla escape para que quede todo limpio esto de vuelta. Y ahora sí, vengo a Offset. Distancia 1 metro, quedó guardada. Entonces la confirmo con Enter. Selecciono estas líneas, pico hacia afuera, ¿se ve? Y lo que logré hacer fue copiar las paralelas a sí mismas hacia afuera. Confirmo con Enter, pero tampoco me gusta porque quería hacer uno de estos lados redondeados. Entonces hago Control Z. Voy a hacer un chamfer, no. Despliego esta mini persiana y elijo Fillet. Y me quedó el último radio, pero no me gusta. Bueno, radio. Vengo por acá y escribo 4. Enter. Va a ser bastante grande. Selecciono la primera de las líneas. Selecciono la segunda. Ah, no, no es tan grande. Y quedó por ahí. ¿Se ve? Y sigue unido todo esto. Ese segmento de curva no es independiente, no quedó separado. Como esta era una polilínea y cerrada encima, quedó todo unido. Es parte de lo mismo. Aprieto la tecla escape para salir de acá y limpiar un poco todo esto. Voy al comando de fase, que está en 1 metro. No lo quiero cambiar. O sí, lo voy a cambiar, a poner 0.5. En AutoCAD no usamos coma, usamos el punto para separar los decimales. Confirmo con Enter. Selecciono esa línea y la copio paralelo a sí mismo hacia afuera. Y con esto voy a hacer algo muy particular. Voy a imaginar que es una especie de habitación. Como si fuese el plano en planta de una habitación. Y quiero hacer un vano por acá, para que alguien pueda entrar, porque no tiene puertas, está todo cerrado. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a activar el comando, el modo, la restricción de dibujo ortogonalidad. ¿Se ve? La voy a activar para poder hacer líneas perfectamente verticales o horizontales. Voy al comando línea,
Voy a dibujar una línea cualquiera, desde acá hacia arriba. Ops, quedó en color rojo porque estaba con el layer rojo. No importa, ahora las cambiamos de layer. Otra línea más, por acá, desde acá, y vuelvo a picar por ahí arriba, confirmo con Enter. Y dibujé dos líneas. Voy a picar por acá, levanto el dedo del mouse, pico por ahí y las seleccioné las dos. Una vez que las seleccioné, despliego la persiana, selecciono capa 2 y las cambio de layer. Escape para limpiar el dibujo que no haya nada seleccionado. Y ahora hago trim. Trim ahí, ¿se ve? Trim ahí con un trazo. ¿Se acuerdan que si hago presión con el mouse y no levanto, puedo seguir haciendo un trazo hasta ahí? Y trim ahí, con un trazo. Enter, porque confirmo el comando. Eso es una especie de habitación con un vano, con una puerta de entrada por ahí.